Ok, perfecto. Entonces, vamos acá. Y estamos en una serie de problemitas para aplicar todas estas relaciones que hemos visto hasta ahora. Ok, entonces primero nos dicen que consideremos una mezcla que consiste en 30% hidrógeno, 40% de helio y 30% de nitrógeno por volumen. Calcule las fracciones de masa y el peso molecular aparente. Ok, el peso molecular aparente, ¿verdad? Sería la masa molar promedio también. Otra forma de decirlo. Entonces, tenemos los siguientes datos que son 30% hidrógeno, 40% helio y otro 30% de nitrógeno. Ok, para completar el 100%. El 100% de la mezcla. Entonces, nos piden calcular la fracción molar, perdón, la fracción másica o la fracción de masa. Recordemos que la fracción de masa es la relación entre cada una de las masas individuales dividido entre la masa total que acá tenemos. Fracción de masa individual entre la masa de la mezcla. Ok. Y la masa molar, que sería el peso molecular aparente, la masa molar, peso molecular aparente, masa molar promedio, masa molar de la mezcla son sinónimos. Entonces, el peso molecular aparente de la mezcla, básicamente nos está preguntando la masa molar, que sería la M mayúscula de la mezcla, igual a la masa de la mezcla entre el número de moles de la mezcla. Ok. Entonces acá vamos a partir del hecho primero que como simplemente nos dan porcentajes de la mezcla, ¿verdad? Nosotros vamos a definir o asumir la cantidad de número de moles de esa mezcla, ¿ok? Total. Entonces, por ejemplo, si decimos que tenemos 500 kilomoles de la mezcla. De estos 500, el 30% son 40, perdón, el 30% es hidrógeno, el 40% es helio y el 30% es nitrógeno. Si decimos que tengo 1850 kilomoles, entonces vamos a calcular el 30% corresponde al hidrógeno, el 40% corresponde al helio, igual el 30% corresponde al nitrógeno. ¿Ok? Entonces nosotros podemos asumir una cantidad inicial de número de moles en kilomol. Entonces, para hacerlo mucho más sencillo aún, ya que nos están dando simplemente porcentajes, ¿verdad? Hay que asumir un valor y a ese valor definir, ok, de ese valor el 30% es esto, el 40% es esto y el otro 30% es esto. Y listo. Entonces, partimos del hecho, ¿verdad? Para comenzar a calcular, pues que hay que asumir información. En este caso van a ser el número de moles. El número más sencillo, pues es decir que tenemos 100 kilomoles. Quiere decir con esto que voy a tener 30 kilomoles de hidrógeno, 40 de helio y otros 30 de nitrógeno. Entonces, para tener un número cerrado y sencillo. Entonces, vamos a asumir que tenemos 100 kilomoles de mezcla. ¿Por qué? Porque el Profe, problema no nos... Sí, ¿y por qué en kilomoles? O sea, porque no para... moles en el kilo. por las tablas, toda la información que tenemos son kilomoles o la Ok, unidad común, ajá, es como decir, bueno, vamos a medir la masa, ¿por qué kilogramos? ¿Verdad? Entonces podemos en gramos, sí, pero toda la información nos la van a dar, que está tabulada está en kilogramos, ¿ok? Entonces es la unidad de medida estándar para el número de moles, igual como para la masa. La masa está
normalmente en kilogramos y sabemos que tenemos pues, toda la gama de unidades a utilizar, pero normalmente son kilogramos. Igualmente el kilomol para el número de moles. Muy bien, entonces ahora vamos a calcular si vemos para ambas soluciones o para ambas respuestas, necesitamos definir o encontrar primero la masa individual de cada componente, ¿verdad? Porque hasta ahorita tenemos kilomoles. Vamos a encontrar la masa individual y una vez que tenemos la masa individual del hidrógeno, del helio y del nitrógeno, la sumamos y tenemos la masa total de la mezcla. Entonces vamos primero a encontrar la masa total de la mezcla, ¿verdad? Ya que es lo que necesitamos, que es la fracción de masa y la masa molar, está en función de esa masa total. ¿Ok? Para luego poder calcular la fracción de masa y encontramos también la masa molar de la mezcla. Entonces aquí básicamente estamos diciendo que los 100 kilomoles de mezcla es este dato, son el número de moles de la mezcla. Entonces vamos a calcular todo en función de que tengo 100 kilomoles. Básicamente, ¿verdad? Vamos a tener n cantidad de respuestas porque este número, como les decía, lo vamos o lo necesitamos asumir para partir del hecho de que necesitamos calcular. Entonces, como les decía al inicio, puede ser cualquier número, pero simplemente estamos utilizando 100 para utilizar números sencillos, ¿verdad? Cualquier otra persona podría decir, no, tengo 1850. Perfecto, no importa, está súper bien. Entonces, para esos 1850 vamos a calcular la masa molar, que depende de la masa total de la mezcla entre el número de moles que nosotros definimos y listo. Es otra respuesta válida. ¿Ok? Entonces, vamos a proceder a calcular las masas individuales o la fracción de masa de cada componente. La fracción de masa, ¿verdad? Sabemos que es la masa individual dividido entre la masa total. ¿Ok? Y también tenemos que la masa molar de la mezcla es igual a la masa de la mezcla entre el número de moles de la mezcla. Muy bien. Entonces, para calcular la masa de cada componente, ¿verdad? En este caso, 30% hidrógeno, 40% helio y 30% nitrógeno. Recordemos que la masa de cualquier sustancia es igual al número de moles de esa sustancia multiplicado por la masa molar de dicha sustancia. ¿Ok? La ecuacioncita que vimos por ahí, que nos decía que la masa es igual a el número de moles de la sustancia individual multiplicado por la masa molar de esa sustancia. Y esta masa molar dijimos que ya estaba tabulada para el hidrógeno, para el helio y para el nitrógeno. Entonces, vamos a decir que la masa de cada uno de esos componentes la podemos encontrar aplicando esta ecuación, colocándole ya el nombre respectivamente del hidrógeno, del helio y del nitrógeno para cada ecuación, que va a ser la misma. Entonces, tenemos 30 kilomoles de nitrógeno multiplicado por la masa molar del nitrógeno, que son cuántos kilogramos tenemos por unidad de kilomol. En este caso, para el hidrógeno tenemos 2.016 kilogramos por kilomol. Para el helio tenemos 4.003 kilogramos por kilomol. Y para el nitrógeno tenemos que este numerito es de 28,013 kilogramos por kilomol, ¿verdad? Entonces ya definimos que nosotros la mezcla total tenía 100 kilomoles, que 30 son de hidrógeno, 40 de helio
y otros 30 de nitrógeno, ¿verdad? Eso está claro que nosotros lo asumimos. Este número puede ser cualquiera, que la sumatoria es la sumatoria del número de moles de la mezcla, que nosotros la definimos en este caso. Cumpliendo, obviamente, estos números que aparecerán acá deben cumplir o representar el 30%, el 40% y el otro 30% respectivamente. Solamente eso es lo único que se tiene que cumplir al nosotros definir un total de número de moles de la mezcla. Muy bien, pero ahora, bueno, como les decía, ¿de cuál tabla? ¿De dónde encontramos estos valores? Acá la juntamos. Para el helio tenemos entonces el valor de 4,003 kilogramo por kilomol. Estas son las unidades. Para el hidrógeno tenemos ese valor y para el nitrógeno N2 tenemos este valor. Entonces de esta tablita encontramos que está en la tabla A1 por aquello. Encontramos el valor del número de moles para estos gases comunes que vamos a estudiar de la tabla A1, ¿ok? Entonces, siempre tener cuidado de que la sumatoria pues, va a ser igual al número de moles que nosotros estamos asumiendo de mezcla. En este caso, 100 kilomol. Nada más para confirmarlo y estar seguros. Ahora, pues podemos calcular una vez que encontramos la masa de cada componente, perdón, ahora vamos a hacer la multiplicación y calcularlo. Ahí teníamos el número de moles de cada componente multiplicando la masa molar de cada componente que está tabulada. Encontramos que tenemos entonces 60,48 kilogramos de hidrógeno, 160,12 kilogramos de helio y 840,39 kilogramos de nitrógeno. ¿Ok? Por lo tanto, ya tenemos las masas individuales de cada componente que forma la mezcla. Las vamos a sumar para encontrar la masa de la mezcla M sub M que tenemos acá. Entonces, tomamos estos valores y los sumamos, que son la siguiente ecuación que tenemos acá. Tenemos un total de 1060,99 kilogramos de mezcla. ¿Ok? Esa es la masa total de la mezcla. Entonces ya tenemos tanto este valor como que es el mismo que este valor. Para calcular la masa molar promedio y para calcular la fracción de masa. ¿Ok? FM. Entonces tenemos las mismas ecuaciones que son las que desde el principio definimos para fracción de masa y para la masa molar aparente o promedio, donde estaban en funciones ambas de la masa total de la mezcla. Por eso nos dimos a la tarea de primero encontrar la masa total de la mezcla, que estaba en función, vamos más arriba, en función de cada masa individual. Por lo tanto, la fracción molar, pero ahora ¿de quién? De cada componente individual, entonces le ponemos el nombrecito, la fracción molar del hidrógeno es igual a su masa dividido entre la masa total de la mezcla, 60,48 entre 1060,99, 1060,99. La fracción de masa del helio esta vez es igual a 160,12 dividido entre la masa total de la mezcla. Y la fracción de masa del nitrógeno es igual a 840,39 dividido entre la masa total de la mezcla. Dándonos para el hidrógeno una fracción de masa de 0,057, para el helio 0,1509 y para el nitrógeno de 0,792. ¿Ok? Esa sería la fracción de masa de cada uno de los gases que forman esa mezcla. Esa sería nuestra primera respuesta. Y ahora queda sencillo, simplemente el calcular la masa molar, que sería la masa total de la mezcla dividido entre el número de moles, que ya nosotros lo definimos como 100 kilomoles
de mezcla. Que acá lo tenemos. Tenemos la ecuación que ya vimos, simplemente sustituimos los 1060.99 y los dividimos entre los 100 kilomoles. Nos da un total de pues 10,6099 kilogramo por kilomol. ¿Ok? Y esta sería la masa molecular aparente que nos decían también al inicio, con otro nombre por ahí que al decirnos aparente, ahí damos en el clavo en que es, okay, es masa molar aparente, masa molar promedio o la masa molar de la mezcla. ¿Ok? Simplemente son formas distintas. Aquí tenemos nuestra última respuesta y eso era lo que nos pedía este problema inicial. ¿Ok? Entonces, pues es relativamente sencillo, es de tener cuidado en los números, nada más. ¿Alguna pregunta, consulta? No, profe. Sí, ok. Y obviamente, bueno, ¿por qué asumimos inicialmente un valor? Bueno, esto, la práctica nos lo indica, ok, para comenzar a generar información, pues vamos a asumir de que tengo una cantidad X de número de moles, ¿verdad? Sin eso no podemos comenzar a nuestros cálculos. Entonces, pues es una asunción que, pues con la práctica ya vamos notando, ok, tengo que asumir esto o es un dato que me lo están dando, etcétera, etcétera. Entonces, por eso hacemos este tipo de ejercicios claves, ¿verdad? Para tener en cuenta.